bienvenidas a este evento del Healthcare Data Innovation Council. Es un placer, bueno, pues recibiros de esta forma virtual. Mi nombre es Gabriel López Serrano, yo soy el director de Asuntos Regulatorios y de Relaciones Institucionales para Microsoft Ibérica. Y el día de hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a estar por la siguiente hora y media viendo temas que son muy importantes para el desarrollo particularmente de la ciencia, de la tecnología y su impacto en la sociedad. Antes de ello, presentaré al consejo que se llama Healthcare Data Innovation Council. Este consejo, a- eh, voy a avanzar aquí. Bueno, pues fue establecido en 2022 como un think tank con la idea de atraer talentos científicos y pensadores que están trabajando particularmente en el sector sanitario para proponer recomendaciones frente a todo lo que es el marco normativo para precisamente apoyar en el desarrollo científico y estructural de todo el sistema sanitario, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel global. Dentro de nuestros focos, pues ha sido varios objetivos que hemos desarrollado durante estos años, que ha consistido particularmente en promover y compartir estas mejores prácticas que hemos encontrado en distintos ámbitos, facilitar todo tipo de acercamiento con base en datos para asegurar que los sistemas sanitarios, pues, cuentan con la mejor información para la toma de decisiones. También, hemos trabajado para interconectar a estos grupos de científicos, investigadores, pensadores, etcétera, para que puedan encontrar estas nuevas formas innovativas de resolver problemas tanto desde el punto de vista científico como de regulación. Una de las cosas que están en el core de esta conversación es el uso precisamente secundario de datos. También hemos trabajado para lograr una armonización adecuada de los estándares que se refieren a todo el tema de compartición de datos. ¿Por qué? Porque lo que notamos hace un lustro aproximadamente es que no existían estos mecanismos, por lo menos a nivel industrial, que pudiera precisamente acercar esas soluciones que existen en distintos sitios a otros sitios donde también son igual de útiles. Y por último, otro de los objetivos pues ha sido mejorar el uso de inteligencia artificial y de analítica de datos. Hay un tema subyacente dentro de todo lo que estamos comentando y va a ser el desarrollo de la inteligencia artificial en este campo. Nosotros queremos, desde el punto de vista del Consejo, que esta herramienta es muy útil para el beneficio social, pero también es muy importante poder mitigar sus riesgos. Por ello, este acercamiento desde el punto de vista normativo y de regulación con la base científica, pues lo que busca es beneficiar a la mayor cantidad de personas, amplificando todos los beneficios que tiene esta tecnología. Continúo. Bueno, los miembros del Consejo, perdón que se ha adelantado esto. Los miembros del Consejo, como os podéis dar cuenta, pues es multidisciplinar e incluye expertos de todo el planeta que representan a los sectores claramente importantes para la industria sanitaria. Tenemos organizaciones que representan los pacientes, organizaciones de investigación, también organizaciones que se dedican a la parte industrial, ONGs, IGOs también tenemos participando en este tipo de consejo. También tenemos pues científicos directamente que están trabajando en la materia, con médicos y trabajadores sanitarios.
Y por último, también hemos invitado en algunas ocasiones a reguladores y a desarrolladores de políticas públicas en este tema, ¿no? El crecimiento que hemos experimentado dentro del avance del Consejo, pues nos ha llevado a ya generar una masa crítica de recomendaciones que esperamos sean muy interesantes para todos y todas. Como veréis en estos casos de uso, pues estos son algunos de los hitos que muchas de las personas que son parte del Consejo del Healthcare Data Innovation Council, bueno, pues han logrado pues avanzar dentro de cada una de sus ramas y que ha servido el Consejo precisamente para compartir estas mejores prácticas, entender dónde hay retos y, bueno, pues ver soluciones que se han logrado en algunos sitios y poderlas trasladar a otros. Cada edición del Consejo, como mencionamos, esto viene de 2022 y bueno, avanzamos a 2024, pues ha ido avanzando o evolucionando, ¿no? Y el año que nos ocupa ahora, 2024, pues está muy enfocado en la parte de guía generativa y datos, donde hemos analizado en cómo ha sido el despertar de esta ciencia o de esta técnica dentro del sector sanitario y de qué forma se puede aprovechar de manera responsable, siempre en cumplimiento de las regulaciones. Y muy bien, bueno, pues también tendremos más eventos. En estos días se celebrará un webinar parecido a esto en Italia. Y el próximo 26 de septiembre vamos a organizar también un evento del Consejo en Bruselas, al cual pues, estaréis invitados, se podrá atender de manera física y virtual, pero muy bien, esto enviaremos más datos en su momento cuando se requiera. Me voy aquí rapidísimo a la agenda, que bueno, vamos con el tiempo muy justo. Y la idea, como veréis, el flow de la presentación es, continuará después de mí el profesor Ricard Martínez, que es el director de la Cátedra Microsoft de la Universidad de Valencia sobre privacidad y transformación digital. Es también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y es una de las voces más expertas en materia de de datos sanitarios. Ha contribuido en varios eventos y en varios informes, no solamente para el gobierno de España, sino también para varios proyectos europeos en materia sanitaria. Y bueno, él nos va a proveer de una muy buena visión de cómo está el entorno de regulación en la Unión Europea. Posteriormente estaremos escuchando a Tania Fleitas Kanonikov, espero haberlo pronunciado correctamente. Ella es investigadora y doctor de Incliva, que nos hará una presentación sobre cómo los datos están acelerando la investigación en materia de cáncer gástrico, ¿no? Va a ser una sesión bastante interesante. Posteriormente tendremos a Lucas San Juan Vinas, que es el Head of Health of Competitive Intelligence and Partnerships en ITI, y nos presentará, bueno, pues toda la parte de medical devices, cómo están alimentándose de inteligencia artificial y cómo ITI tiene una gran propuesta en este tema, ¿no? Eh, Luego seguiremos con Marcelo G. Martínez. Él es director de proyectos de AI for Health en Fundación 29. Fundación 29 es una fundación que se dedica al desarrollo de herramientas de IA para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras y nos presentará precisamente, bueno, pues las herramientas que han desarrollado en Fundación 29 utilizando inteligencia artificial generativa para acelerar el diagnóstico de estas enfermedades. Cerraremos con una mesa redonda que estaré encantado de moderar y nada, con ello concluiremos. Es muy importante
que mantengáis este foro como un foro participativo, que es básicamente para compartir conocimiento, pero también para aprender de los demás. Estaremos viendo el chatbox por las preguntas para ir dirigiéndolas conforme vaya siendo necesario. Y con esto, Ricard, te cedo la palabra. Muchas gracias y nada, ahora vuelvo. Hasta ahora. Perfecto. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí te Bien. escucho. Bien, si se me escucha, yo he proporcionado a la organización una presentación sobre European Health Data Space que está dispuesto si los asistentes la necesitan o la quieren, pero puesto que tenemos un entorno de 7 minutos, déjenme que comparta ideas, shots muy claros y directos sin necesidad de acudir a la presentación. Las ideas básicas que quiero compartir con la audiencia tienen que ver con hacia dónde vamos, qué se nos pide y cómo deberíamos prepararnos. Hacia dónde vamos es hacia el espacio europeo de datos de salud y hacia una regulación intensiva del desarrollo y uso de la inteligencia artificial, en un marco normativo que viene caracterizado por lo que se llama paquete digital. Por tanto, el conjunto de normas que disciplinan, más allá del RGPD, el tratamiento de datos y la construcción de entornos digitales en la Unión Europea. La idea básica que mantiene la Unión Europea es cómo proponer o cómo estructurar condiciones de competitividad en la reutilización de datos y en la generación de valor en un marco regulado por una idea central: garantía de los derechos fundamentales, respeto de la dignidad humana y, adicionalmente, no es necesario que compartamos más allá de esto si lo deseáis, respeto de la dignidad humana y garantía de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Desde este punto de vista, las ideas principales, que insisto, van a ir más allá de lo que señala la transparencia que tienen en pantalla, nos obligan a tener en cuenta estas normas. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos nos proporciona la seguridad en cuanto al cumplimiento normativo y la garantía de nuestros datos personales. Junto a ello, han evolucionado las normativas destinadas a la reutilización de datos. Tenemos una directiva Open Data remozada, tenemos Data Governance Act para promover la aparición de nuevos agentes para la compartición de datos públicos y privados, tenemos Data Act para empoderar al usuario y finalmente tenemos el European Health Data Space. Desde este punto de vista, en el European Health Data Space, lo que tenemos es un impulso de las potencialidades de los llamados usos secundarios de los datos, que crecen significativamente, van más allá de los usos tradicionales. Tradicionalmente los datos de salud se han utilizado en el marco interno desde el punto de vista de la política estadística de los estados, de las gestiones en materia de salud pública, en la definición de los sistemas de calidad y prestación del servicio de salud y en las herramientas diagnósticas, además de en investigación y docencia. Adicionalmente, aparecen nuevos datos secundarios desarrollados o relacionados con el desarrollo de medical device, con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, con el desarrollo de nuevos productos y servicios y de nuevos modos de entender y analizar los datos de salud. Este ecosistema se completa con AI Act, que establece distintos niveles de caracterización de las tecnologías, que van desde aquellos sistemas de inteligencia artificial que son de bajo o medio riesgo, para los cuales la autorregulación y los códigos de conducta son la regla esencial, junto con los sistemas de alto riesgo, entre los que se encuentran los medical device y que yo intuyo van a crecer hasta el punto que quisiera, entre comillas, profetizar que todos los sistemas que se diseñen tratando categorías especiales de datos en entornos particularmente sensibles van a acabar siendo caracterizados por la Comisión Europea como sistemas de alto riesgo. Y adicional y finalmente tenemos los llamados Foundational Models, modelos fundacionales soportados y mantenidos por la Comisión Europea bajo su control. Un segundo, por favor. Ya, disculpad, que había ruido de fondo. Para finalizar, esto supone un desarrollo absolutamente estratégico desde el punto de vista de los sistemas de salud y de los sistemas privados
que se caracterizan por su complejidad y que deben enfocarse hacia la construcción de lo que podríamos llamar entornos seguros de procesamiento de datos. Por otra parte, los entornos seguros de procesamiento de datos deben incorporar una capa de gobernanza de datos y unos modelos de gestión que aseguren nuestra adecuada inserción en el sistema. Si somos un hospital, si somos un sistema de salud, si queremos ser lo que se llaman titulares de datos de confianza o trustee data holders, debemos ser capaces de garantizar, más allá de la capa de control ético, que somos capaces de tomar decisiones de otorgamiento de acceso a datos y prestar un soporte adecuado al tratamiento. En este contexto, además de los entornos seguros de procesamiento, van a tener un carácter estratégico las técnicas de pseudonimización, pero sobre todo las de anonimización. Y aquí quiero señalar algo que es particularmente relevante. Hay un sentido común en toda la Unión Europea que viene a decir que la anonimización es imposible. Bueno, pues la anonimización será imposible, pero es la regla que fija el espacio europeo de datos de salud. Y por tanto, tenemos que apostar por fórmulas de anonimización que sean robustas y, sobre todo, las autoridades de protección de datos tendrán que cambiar el approach con tal de entender lo que es una anonimización robusta en un entorno seguro y no exigir, con perdón de la expresión, peras al olmo o imposibles. Dicho esto, y quiero acabar ahí, esperando haber cumplido 7 minutos, creo que es estratégico que nuestras organizaciones se alineen, se preparen desde todos y cada uno de los puntos de vista estratégicos en este sentido. Insisto, construcción de repositorios seguros, gobernanza de los datos, empoderar a los pacientes, buscar un enfoque de riesgo que empodere también a los investigadores, recordar que hay una nueva capa de ética de la inteligencia artificial que incluir y a recordar que la inteligencia artificial como producto sanitario estará sometida a un doble control. Gracias por todo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Me podéis escuchar? Más, asumo que me podéis escuchar bien. Muy bien, pues continuando con la agenda, pues pasamos ahora con doña Tania, con la doctora Tania Fleitas, Canónikov, del equipo de Incliva. Tania, no sé si estás ya online. Sí, ¿podéis ver mi pantalla? La podemos ver. Vale. Gracias. Muchas gracias por la linda introducción y nada, quiero agradecer a Sara, Estefano y Andrea por la oportunidad de compartir con vosotros el proyecto AIDA, que, que para mí es un gusto poder comentarlo en esta sesión. A ver si podéis ver. Uy, ahora sí. Bueno, lo primero, pues deciros, mi background es, yo soy oncóloga médica y me dedico a tratar a pacientes con tumores esófago-gástricos. Y entonces algunos de los grandes desafíos que tenemos en la investigación del cáncer gástrico vienen dadas porque no tenemos un registro a nivel nacional de datos de pacientes con cáncer gástrico, lo cual limita un poco que podamos hacer a lo mejor estrategias en países donde tal vez la incidencia no sea la número 1, porque en países como en Asia, en Japón, en Corea, donde sí que es una de las principales causas de cáncer y de muerte, tienen estrategias de screening. Por tanto, es un tumor que no da síntomas hasta fases muy avanzadas de la enfermedad, donde es súper necesario contar con estrategias de prevención. Y esa es un poco la idea del proyecto que ahora os comentaré. Y luego ya en lo que es el día a día del manejo de estos pacientes, es también un tumor bastante complejo porque es muy heterogéneo, tiene resistencia a las terapias y por tanto, pues por ahí vienen todos los desafíos en su manejo. Yo soy de las personas que viene de la era donde empecé haciendo la residencia con las historias clínicas en papel, pasamos a lo que es la historia electrónica y tengo la grata satisfacción de poder decir que ahora estoy liderando un proyecto que basa la inteligencia artificial para poder integrarla en el manejo clínico de nuestros pacientes. Y bueno,
¿cómo escribimos esta propuesta? Pues todo lo que antes se comentaba es esencial, son las bases, ¿no? Que el proyecto tiene que estar alineado con todos los principios éticos y de la regulación, que todavía está además en desarrollo, que esos datos tienen que ser comprensibles y que además el día que tengamos esa herramienta tiene que ser una herramienta útil, real time, porque es lo que realmente necesitamos los clínicos para poder tomar decisiones. Por supuesto, los datos que almacenemos tienen que estar en un entorno donde la seguridad sea vital y además que sea interoperable, ya que sabemos que cada hospital, ya no decimos siquiera de una misma región, donde ya vemos que hay distintos sistemas de historia clínica electrónica y de imágenes, etcétera, 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 tienen que ser interoperables. Y esto, pues, la verdad que estamos viviéndolo a nivel médico. Primero empezó muy poco a poco, pero ahora lo vemos de forma exponencial, cómo el integrar la tecnología nos está ayudando a perfilar mejor a los pacientes para poder establecer medicinas de precisión. Hoy en día, por lo menos en mi campo, que es la oncología, lo que es testar biomarcadores y en función de eso poder tomar las decisiones para los tratamientos de los pacientes es nuestro día a día. Eso ya está en la clínica y también nos ayuda a poder seleccionar pacientes que puedan ser candidatos a las nuevas terapias que vendrán y acelerar todo este proceso que, como sabéis, pues muchas veces pues, hasta puede estar un fármaco 10 años en desarrollo hasta que llega al paciente, pues poder acelerar esos procesos también es un paso muy importante. Aunque sean las terapias dirigidas, el poder proporcionar a los pacientes una mejor calidad de vida y evitarles efectos secundarios y al final que hayan vías del manejo del paciente mejor integradas. Pues aquí en esta visión lo que yo quería resumir hoy es la estrategia del proyecto AIDA, que es una herramienta guiada por inteligencia artificial para diagnosticar a aquellos pacientes en riesgo de inflamación gástrica. Como sabéis, al cáncer gástrico le precede una inflamación crónica. Lo que no se sabe es porque hay pacientes que toda su vida tienen inflamación crónica y eso no evoluciona a un tumor y otros pacientes sí. Pues lo que queremos es justamente estudiar y aprovechar ya la información que tenemos de miles de estudios desarrollados para poder identificar a esa población en riesgo y por tanto a ese grupo sí ponerles en un programa de screening selectivo. Nuestro proyecto integra datos del registro europeo del Helicobacter. Esa base de datos tiene más de 75.000 pacientes y se va a integrar en nuestra herramienta para identificar a pacientes que, habiendo sido infectados por la bacteria del Helicobacter, sean pacientes potencialmente en riesgo, ya que no todo el que esté infectado al final es una persona en riesgo. Imágenes endoscópicas que vienen de los hospitales, imágenes patológicas. ¿Cómo vamos a integrar todo esto? Pues en ese proceso de armonización de datos va a estar la clave de que nuestro proyecto funcione, donde vamos a tener una fase retrospectiva, donde vamos a trabajar lo que es el desarrollo del algoritmo, y en una fase prospectiva, además de testarlo, lo que vamos a hacer también va a ser integrar el estudio multiómico de una serie de pacientes para también poder entender las bases, las vías que están detrás de esa inflamación. La idea es que este workflow sea útil tanto para el patólogo, para el endoscopista, pero también para el médico que al final tiene que tomar las decisiones, ya que vamos a tener toda la información integrada que nos permitirá establecer un grado de riesgo para esos pacientes y en función de eso establecer recomendaciones o incluso para el propio paciente, pudiendo activar que estas recomendaciones de estilos de vida saludable y de las pruebas que se tengan que hacer, las tengan a mano y pues al final podamos cortar esa cascada que al final acaba en el desarrollo de un tumor. Por tanto, este es el proyecto que quería compartir con vosotros, que ahora estamos en el año y medio de desarrollo. Hemos empezado trabajando la cohorte retrospectiva y ahora vamos a empezar con el reclutamiento activo de pacientes para la fase prospectiva. Ya por último, pues ya que hablamos de inteligencia artificial, hice esta pregunta a Bing
para ver si me podía aclarar un poquito más también si lo estamos haciendo bien, si estamos siguiendo los pasos que teníamos que dar para el desarrollo de nuestra herramienta. Y la verdad que ya de por sí este tipo de herramientas que están accesibles a todo el público, pues te da pues algunos datos que me parecen que son básicos, como los que ya comentó Ricard anteriormente, que ya tenemos espacios seguros donde podemos depositar los datos y que son este tipo de herramientas lo que nos van a permitir luego que todo el desarrollo de la inteligencia artificial se haga de una forma segura para los sistemas sanitarios, también que sean ambientes seguros para las personas, para los proyectos, para guardar esos datos de forma segura y que estemos seguros de que los outputs que estamos recibiendo son como de dónde vienen, ¿no? Que es al final el miedo que tenemos con este tipo de herramientas. Y lo último que siempre discutimos en las reuniones del consorcio es la interoperabilidad de los datos y que esté, por supuesto, basado en la evidencia científica. Estos son los miembros del consorcio, a los cuales quiero aprovechar para agradecer su trabajo, su compromiso con el proyecto, que esperamos en breve poder compartir ya algunos resultados preliminares. Y hasta aquí lo que quería comentar. Muchas gracias a todos. Fantástico. Muchas gracias, Janet. La verdad es que es un verdaderamente inspirador el proyecto que has presentado. Y muy bien, pues ahora cambiamos de tercio. Ahora estará con nosotros Lucas San Juan Vinas, que como había comentado es Head of Health Competitive Intelligence and Partnerships en ET. Lucas, sin más preámbulo, adelante. Hola, muchas gracias a todos por permitirme participar. En mi caso, yo os voy a contar una pequeña historia de unos minutos y luego os expondremos nuestras conclusiones. Estás en mute, Lucas. Sí. Vale, pues bueno, os repito rapidito. Voy a contaros una historia muy rápida, 2-3 minutos, y lo que más valor creo que puede aportar son nuestras conclusiones. La primera parte sería quiénes son los actores de nuestra historia, para que nos podamos poner en contexto. ET es un centro con más de 300 profesionales, simplemente para que tengamos una envergadura, no es una pequeña startup de salud, con lo cual tenemos ventajas por ser una empresa más grande e inconvenientes como menos agilidad por ser también una empresa más grande. En concreto, un centro tecnológico. Perdón, otra vez me había vuelto a mutear. En ET se decidió desarrollar, estamos basados en el ciclo del dato, trabajamos con todos los aspectos del mismo, desde la conectividad, integración y llegamos a las soluciones de inteligencia artificial. Llevamos muchos años orientados en esta línea de trabajo hasta ganar una buena representación, pero ventajas o inconvenientes. Nuestra aproximación tecnológica se dirige a distintos sectores y uno de ellos es salud y es donde venimos a tratar nuestro rato, a pasar el rato. Nuestra historia es que a través de distintas herramientas que desarrollamos orientadas a salud nos aparece la oportunidad de desarrollar un modelo de inteligencia artificial que analice imágenes de mamografía y que prediga la probabilidad de riesgo de desarrollar un cáncer de mama durante los próximos 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es el periodo que se realizan entre mamografías, con lo cual apunta al riesgo de desarrollar un cáncer de intervalo y que cuando lleguemos a la próxima mamografía de cribado, pues tengamos un cáncer en un estadio más alto con un impacto mayor para las mujeres o para los pacientes. Entonces teníamos herramientas como Sequence que eran perfectamente orientadas a salud, dada la distribución de muchas variables y pocas observaciones, y la expertise en análisis de imagen, lo cual nos dio el siguiente paso. Teníamos esa posibilidad. La incidencia del cáncer de mama en España, pues aquí son algunos números, es muy alta.
es el cáncer más diagnosticado en mujeres, un cáncer de los relevantes y que tiene mayor cantidad de muertes en el mundo, y que donde la clave estaba en los programas de cribado. Se realizaban temporalmente y descubrir un cáncer en los programas de cribado o la predicción de si podía desarrollarlo era relevante. Entonces, allá que fuimos a desarrollar nuestro predictor de cáncer, en este caso buscando bibliografía para ganar explicabilidad, porque esto es un valor importantísimo dentro de la inteligencia artificial en salud, utilizamos indicadores que ya existían, como cómo se comporta el tejido denso de una mama, que existe bibliografía para indicar a través de esa cantidad de tejido denso el riesgo que existe. Buscamos, evidentemente, investigamos, conseguimos nuestros datos con 11 dispositivos distintos de adquisición, casi 2.500 imágenes, y también obtuvimos 800 imágenes solo para pruebas a través de otras fuentes distintas, ¿no? Teníamos un entrenamiento más unas pruebas y luego una validación externa. Desarrollamos todas nuestras redes desde el punto de vista tecnológico, es donde somos una referencia, redes convolucionales, funciones, y luego hicimos el siguiente paso, que es validar los resultados con distintos resultados. Esas validaciones, como podemos ver aquí, correlaban entre que en las imágenes de validación nosotros teníamos más correlación con ambos radiólogos, es decir, nuestra segmentación se acercaba más a ambos dos que la proximidad que tenían ellos entre sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestro segmentador había aprendido bien y guardaba una correlación que nos permitía desarrollar el siguiente paso, que era predecir a partir de ahí. Bueno, pues a raíz de ahí comenzamos con otros datos, hicimos una exploración y añadimos a esas imágenes médicas datos clínicos, datos tabulares, de bien de la historia clínica o bien de otros lados. Y llegamos a la conclusión, que luego se vio verificada por gran parte de la literatura, de que los datos tabulares que nosotros estábamos aportando de alguna manera estaban reflejados por la imagen, porque nos aportaban exactamente el mismo resultado y los mismos controles los mismos resultados con datos externos o no. Aquí rápidamente sobre la arquitectura no es lo más relevante, integramos con PACS, ya que al fin y al cabo las imágenes están ahí. ¿Y ahora qué? Ya tenemos un modelo de investigación, pues vamos a llevarlo al mercado. Bien, cositas que hemos aprendido de nuestro viaje y que no he querido levantar ningún apunte durante nuestros comentarios. Uno, es importante que tengamos cuenta sobre todo los datos y desde el punto de vista de la cantidad, de la calidad y de la ética de los mismos, pero presente y futuro. Es decir, nosotros nos hemos visto obligados a rechazar datos que podían haber mejorado el entrenamiento de nuestros modelos porque no eran datos que se pudieran utilizar para modelos de producción. Es decir, producto, eran datos que únicamente nos los licenciaban para investigación. Esto quiere decir que yo con esos datos no puedo llevar un producto al mercado. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. El presente y el futuro. Recordad que dentro de la ética, al menos en los valores europeos, está el cumplimiento de la ley. Entonces eso tiene que cumplir todas las normativas enunciadas antes, Governance Act, Data Act e inteligencia artificial. Esas las tenemos que tener presentes. Y luego también, dentro de nuestras lecciones aprendidas, tenemos que tener en cuenta la viabilidad. Nosotros vimos una oportunidad, somos un centro tecnológicamente relevante de inteligencia artificial, vimos que lo podíamos aplicar en salud y que queríamos ayudar. Económicamente, una herramienta de cribado que ahora estamos llevando al mercado, la estamos llevando de una posición potencialmente altruista, porque en la salud pública, en la salud española, cribado pertenece a salud pública, con lo cual el número de ventas que se puede hacer, en nuestro caso serían 17 ventas, que son los 17 sistemas de salud que tenemos. No tenemos un mercado potencial que vaya a obtener un retorno importante. Es más por el bien que puede hacer la aplicación, la solución, y que tengamos la posibilidad de ayudar, siempre y cuando nos permita mantenernos, o sea, no es necesario recuperar toda la inversión hecha desde hace 5 años que llevamos con esto,
pero esa viabilidad económica no fue estudiada en detalle en el principio, íbamos más por el buen corazón o por la orientación tecnológica, y es algo recomendable insistir. Legalmente, ahora aquí lo extrapolamos. Nosotros desde el punto de vista legal, ya cuando realizábamos todos estos trabajos lo tuvimos en cuenta, pero sí que trabajamos con clientes con que luego cuando quieren llevar al mercado su solución encuentran con que no tienen una viabilidad legal. Han investigado, han utilizado bien datasets o bien acciones que en investigación están permitidas por la libertad de investigación, pero que luego cuando lo tienen que productizar, se encuentran con que no tienen un set de datos para desarrollar un modelo productizable. Y sobre todo aquí nunca obviar la parte de ciberseguridad. No huelga decir lo que ha pasado en los últimos 15 días, donde la DGT, Banco Santander, Ticketmaster, más de 500 millones de usuarios, de datos de usuarios se han visto comprometidos. Cualquier solución que esté conectada tiene que tener ese puntito de ciberseguridad siempre al día y siempre con un esfuerzo considerable. Si no lo tengo en cuenta cuando comienzo, igual fracaso estrepitosamente. Cosas a evitar, pues como comentábamos, ideas sin un estudio detrás, datos de terceros sin trazar, si vienen los datos de una parte y cuando yo pregunto sobre esos datos no tienen toda una documentación bien o muy claro y transparente, esos datos muy probablemente no han tenido todas las consideraciones en cuenta que me van a permitir llevar un producto al mercado. Y luego asumir que las terceras partes son conscientes de lo que hacen. No siempre. En ocasiones nosotros como centro de investigación nos vienen a subcontratar I+D en algunos aspectos y nosotros cuando nos damos cuenta que han obviado algo se lo decimos por una mera cuestión de expectativas de nosotros podemos hacer esto, pero no vamos a poder llevar esto al mercado. Eso somos conscientes, porque todos estos requisitos que estás dando, ciertos hay que cumplirlos y ciertos no. Entonces, desde ITI lo que hemos desarrollado es nuestro propio procedimiento, nuestros propios procesos de gestión de desarrollo de herramientas de IA, software, bajo Medical Device. Sé que se ve muy poquito, pero es que tampoco lo puedo hacer mucho más grande porque en cada una de las partes del desarrollo hay que tener en cuenta reglamento de Medical Device, reglamento de inteligencia artificial, reglamento normativas, de gestión de riesgos, de desarrollo de software sanitario, gestión de datos, análisis de riesgos. Entonces, cada etapa tiene un montón de actividades que si no se van llevando a cabo de una manera sistemática desde la viabilidad que vemos ahí de feasibility o el comienzo del diseño, vamos a tener problemas para llevar una solución al mercado. Esta es un poco la conclusión con la que me gustaría acabar. Que todo el mundo tuviera en cuenta, hiciera un análisis regulatorio y ético previo de lo que va a requerir su solución, porque luego se quedará una solución de investigación en un cajón y sería una lástima. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Lucas. Ha sido muy interesante. La verdad es que es impresionante el avance que ha habido en estos años y enhorabuena. Muy bien, pues con esto doy pase a Marcelo Martínez del equipo de Fundación 29 a esta parte de la sesión donde tenemos breves intervenciones. Después seguiremos con el panel. Adelante, Marcelo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero al Healthcare Data Innovation Council por la invitación a participar. Y bueno, es un honor para mí también compartir panel con ponentes tan destacados. Mi nombre es Marcelo Martínez, yo pertenezco a Fundación 29, soy director de proyectos y llevo la parte de consultoría. Y también soy papá de una niña con una enfermedad rara. Así que por eso me uní a Fundación 29 para tratar de ayudar un poco a los pacientes con enfermedades raras, especialmente en el ámbito del diagnóstico. Y bueno, y de eso va a ir mi presentación hoy, contarles cómo estamos aplicando la IA generativa para acelerar el diagnóstico de enfermedades raras. Un poco sobre Fundación 29. Bueno, es una organización que nos dedicamos a investigación y desarrollo de productos
aplicando inteligencia artificial al mundo de la salud, con foco en enfermedades raras, y que, bueno, tenemos dos pilares. Una es la parte de diagnóstico y la segunda parte es, la segunda línea de trabajo es empoderar a los pacientes en el uso de sus datos para que hagan una gestión más inteligente de su salud. Un poco por introducir digamos, el problema de las enfermedades raras en el ámbito del diagnóstico. Bueno, esto es un camino muy duro, donde hay mucha incertidumbre. Es un camino normalmente largo, donde cuenta muchísimo la perseverancia de los padres para llegar a ese diagnóstico. Y bueno, es lo que en la literatura se ha denominado la odisea del diagnóstico. Y por ilustrar un poco la situación, aquí hay algunos números. Primero, alrededor de 7 médicos es lo que se necesitan los pacientes para llegar a un diagnóstico. Alrededor de 5 años es la media de tiempo para llegar a un diagnóstico, si es que llega, porque hay muchos pacientes bueno, que realmente no llegan nunca a un diagnóstico. Y un 40% de los pacientes dicen que un diagnóstico lento pues ha impactado su condición, ¿no? Esto está relacionado con diagnósticos erróneos, y que se los empieza a tratar con fármacos que tienen efectos adversos para su patología, ¿no? La primera solución que Fundación 29 desarrolló se llama DX29. Es una solución bueno, que todavía está disponible, y que básicamente el objetivo era y es terminar o mitigar esa odisea diagnóstica para los pacientes, y por otro lado ofrecer herramientas de soporte a la decisión para los doctores, para los médicos. Porque hay algo realmente, bueno, llamativo, es que en todo este proceso normalmente los médicos no disponen de herramientas para soporte a la toma de decisión, y estamos hablando de enfermedades complejas, digamos, donde el propio diagnóstico pues requiere conocimientos muy elevados que la mayoría de médicos no tienen, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que surgió tanto para doctores como también para empoderar a los pacientes en la búsqueda de su diagnóstico. En el año 2022, con la salida de ChatGPT al mercado, se decidió pues, hacer una apuesta y desarrollar o explorar un experimento que fue utilizar el modelo de lenguaje de OpenAI para desarrollar una situación con el mismo objetivo, y así surgió DXGPT, que es una herramienta que, bueno, con una breve descripción, ahora vamos a ver, intenta conseguir lo mismo, ¿no? Llegar a un diagnóstico o a diagnósticos posibles. Y bueno, en contraste con la anterior, pues la anterior era una solución más compleja que demoró unos 4 años, integrando módulos y software de terceros, correlaciones de fenotipo y genotipo basadas en algoritmos de Machine Learning tradicional. Pues esta en 2 o 3 días se desarrolló la primera versión, y a partir de ahí pues se empezó bueno, a ajustar y a testear hasta lo que es hoy. Actualmente, bueno, digamos, está accesible, es gratuita, es accesible para todo el mundo. Y bueno, realmente estamos teniendo muy buena aceptación, alrededor de 15.000 usuarios mensuales, con muy buenas valoraciones. Y bueno, y en nuestros estudios de precisión diagnóstica hemos conducido tanto de análisis sintéticos con 200 casos, con una precisión en el top 1, digamos, en el diagnóstico estricto de alrededor de un 60%, y en el P5, es decir, en los primeros 5 diagnósticos, de alrededor de un 88%. Y bueno, y también aparte estamos conduciendo pruebas, digamos, de evaluación clínica con hospitales, donde, bueno, los primeros feedback que tenemos es que está siendo prácticamente equivalente al desempeño de médicos expertos, incluso con muchos años de experiencia, ¿no? Hay una segunda versión, no sé si voy a tener tiempo de mostrar el vídeo, me voy a adelantar, si quedara tiempo pues lo muestro. Hay una segunda versión que es una versión cerrada, o sea, la funcionalidad es la misma, que se ha desplegado en el SERMAS, en el Servicio Madrileño de Salud. Y bueno, actualmente están en uso en todos los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid, con lo cual cualquier médico, ¿no? Cualquier pediatra que esté en atención primaria tiene acceso a la herramienta.
y es capaz de avanzar en lo que es el diagnóstico precoz de una enfermedad rara. Nos ha llegado, digamos, el feedback de que se han diagnosticado al menos 5 casos de niños con enfermedades raras, incluso algunos más, con lo cual, bueno, es una gran satisfacción que por lo menos la herramienta se esté utilizando y esté aportando un resultado en concreto, ¿no? En este caso está centrado en enfermedades raras, mientras que la herramienta que está disponible al público general, que es de XGPT, también abarca enfermedades mayoritarias. Y bueno, creo que estoy en tiempo. Si tuviera un minuto más, puedo mostrar un vídeo de cómo funciona, pero bueno, ahí Gabriel, tú me dices si lo dejamos aquí o si tengo un Eh, momentito más. eh, Adelante, adelante. Ya vamos bastante pillados, pero si es de un Vale. minuto, adelante. Sí, bueno, la herramienta básicamente uno puede describir con lenguaje natural una descripción de los síntomas del paciente. A partir de ahí se hace una búsqueda y la herramienta lo que arroja es un listado de posibles diagnósticos ordenados por probabilidad, digamos, diagnóstica. Luego de ahí se puede hacer un drill down a información de mayor detalle, como por ejemplo cuáles son los síntomas más comunes de esa enfermedad, pues pedirle una descripción de la enfermedad, una descripción de alto nivel de la enfermedad, en qué consiste. También, pues, por ejemplo, pedirle la posibilidad de cuáles son los test diagnósticos, ¿no?, que se pueden pedir para avanzar en el proceso justamente de precisar si esa puede ser la enfermedad o no. Y esto en enfermedades raras realmente no es nada trivial. También la parte más interesante consiste en avanzar en el diagnóstico diferencial y para eso pues, se ofrece una serie de síntomas o signos adicionales que se pueden marcar y una vez identificados pues se recalcula la lista y ahí puede invertirse el orden, ¿no?, de probabilidad de diagnóstico. Y finalmente, bueno, algo que no se muestra en el vídeo es pues pedirle un cierto razonamiento de por qué cree que puede ser ese diagnóstico en concreto, ¿no? Y ahí es interesante porque el modelo lo que hace es, descriptivamente explicar cuáles son los síntomas que encajan con esa patología, pero también si hay síntomas o signos que no aparecen y que realmente no encajan, ¿no? Y ese razonamiento pues ayuda al médico realmente a, bueno, justamente su razonamiento diagnóstico. Y bueno, lo dejo aquí mismo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy interesante. Y bueno, con esto nos movemos directamente al panel, donde, bueno, para iniciar la conversación haré preguntas a cada uno de los expertos que nos acompañan. Sí sería interesante si tenéis preguntas que lanzar, que las vayáis apuntando en el chat. Y comenzamos rápido, Ricard. Entiendo que sigues, que te pedía que abrieras tu micrófono y quería preguntarte, ¿cómo observas tú la implementación del AI Act o la regulación en materia de inteligencia artificial y todo el tema de European Health Data Spaces? ¿Sí? ¿Tú consideras que esto va a Pues impactar al desarrollo e investigación en España? va a impactar de manera significativa. Y creo que hay que diferenciar dos aspectos que son muy distintos y a la vez son esenciales. Por un lado, desde el punto de vista de la digitalización del sistema de salud y de los conjuntos de datos disponibles, podría afirmarse que seguramente seamos, si no el más competitivo, estemos entre los países más competitivos de la Unión Europea. Cierto es que esfuerzos de política pública como FinData o como French Data Hub son muy relevantes, pero lo cierto es que ningún país tiene, como nosotros, un sistema de público de salud que alcance los 3 niveles, primaria, especialidad y hospitalaria, de modo integrado y sistemático. Eso hace que tengamos una ventaja competitiva elevadísima a la hora de disponer de datos. Piense la audiencia que en países como Francia o como Países Bajos
la atención primaria y de especialidad se produce en consultas privadas y esa información no cuenta con unas historias clínicas homogéneas y organizadas del mismo modo. Sin embargo, eso no significa que debamos echar las campanas al vuelo. Las mejoras de las capacidades de nuestros comités de ética, las mejoras de los sistemas de información, el diseño adecuado de sistemas seguros de información y sobre todo lo que más me preocupa, la disponibilidad de proceso, creo que pueden ser cuestiones altamente significativas y tener en cuenta. Tenemos lo esencial, pero hay que trabajar muy duro en mejorar los procesos y sobre todo me preocupa extraordinariamente la formación del personal investigador y aquí debo echarme una piedra en mi propio tejado, la calidad del asesoramiento jurídico y ético. Los que estamos en el territorio de prestar soporte al cumplimiento, tenemos que aprender que el territorio se mueve mucho, que la realidad es muy fluida y que nuestra tarea comienza a ser la tarea de un analista de riesgos que acompaña a ingenieros en procesos de desarrollo. O asumimos ese rol o vamos a causar más daño que bien. Gracias, Ricardo. Doctora Fleitas, creo que hay un tema muy relevante de las cuestiones que menciona Ricardo y en su experiencia. ¿Cuáles son los retos y las lecciones que han aprendido para que exista una colaboración adecuada entre los investigadores y en general los científicos que están trabajando en estos temas para que finalmente se pueda progresar de una manera efectiva para, al final del día, pues lograr salvar vidas, ¿no? ¿Nos podría compartir algún par de reflexiones, por favor? Sí, lo primero es para mí la oportunidad de trabajar en un consorcio de expertos, cada uno en su área, porque yo soy oncóloga y yo sé de clínica. Y entonces para mí este campo es ahora algo un poquito más he aprendido gracias al proyecto, pero es realmente un campo desconocido, a lo mejor para un clínico que está todo el día metido en la consulta. Y por lo menos este tumor a mí lo que me ha enseñado es que es importantísimo trabajar en este tipo de proyectos de colaboración donde se puedan integrar los datos, porque ya a nivel del individuo cada paciente es único, con lo cual el perfil del tumor, si además es heterogéneo, pues ¿cómo vamos a aplicar la misma terapia a todos? Si ya a partir del concepto de que vemos al mirar al microscopio, de que hasta el mismo tumor tiene características distintas, pues ya todo lo que pueda influenciar de las distintas áreas geográficas, el background de cada paciente, todo el perfil clínico, todo es tan importante y a día de hoy el poder tener acceso a esa herramienta que te permita integrar los datos para al final perfilar mejor y a partir de ahí que podamos tomar las decisiones. Estamos muy acostumbrados a tomar decisiones en base a herramientas muy sencillas, a lo mejor para vosotros que sois más técnicos, que son el diseño de un ensayo clínico que busca contestar a una pregunta y en base a eso hacemos un poco así y desde la muestra de la biopsia pues tomamos esas decisiones. Aquí es como dar un paso para atrás y vamos a ver primero el challenge de cada regulación ética de cada país, en este caso que participa, la complementariedad de los datos, cómo podemos hacer que todo al final encaje y que al final pueda ayudarnos a desarrollar una herramienta útil, porque para mí al final la clave está en los componentes, en el objetivo, que es lo que realmente buscamos, pensar que el objetivo al final es el paciente para algo concreto. Yo creo que meter todo en una caja sin un objetivo claro no puede ser. Y sobre todo, pues al final, si esto no hace falta tener 1000 herramientas, necesitamos buenas herramientas para cosas concretas y las bases están en cumplir cada uno de esos pasos que hoy estábamos comentando en esta reunión, ¿no? Si hacemos todo ese checklist y lo hacemos bien, pues tenemos más probabilidades de éxito y de que con el gran esfuerzo que ello supone, pero que realmente ya lo estamos viendo en la clínica. La cosa va a ser, ¿cuál es la herramienta útil? Pues yo creo que va a ser aquella que al final haya hecho todo bien. Muchas gracias.
Creo que uno de los puntos importantes que se ha señalado es la parte de las herramientas. Y uno de los retos que tenemos en muchos casos es cómo lograr que la investigación se pueda traducir o de alguna manera convertirse en dispositivos médicos que puedan ayudar a la mayor cantidad de población. Lucas, no sé si nos quieras compartir algo sobre ese tema. A ver, compartir, a ver, hay mucho que compartir. Quiero decir, nosotros llevamos, pues eso, en salud 5 años investigando, en otras materias 7 8, y ahora mismo tenemos una regulación por primera vez que nos dice cómo llevar las investigaciones al mercado. En nuestro caso, en el de salud, la propia regulación nos dice que, bueno, todo lo que entre o baje o caiga dentro del reglamento del 745 de 2017, el reglamento de Medical Device, o bien de in vitro, que es el 746, o no in vitro, 745, es considerado alto riesgo. Como alto riesgo, indican unos pasos a seguir, y además lo que indica el propio reglamento, pues es bastante relevante, porque cuando añadimos el factor de inteligencia artificial, tenemos que valorar muchísimas cosas que son importantes, derechos fundamentales, que estos modelos no afecten o discriminen de alguna manera, privacidad, no generen identificación de personas no voluntarias, que funcionen bien o de la manera esperada durante el tiempo. O sea, no es un trabajo que acabe en un momento determinado, ¿no? Yo comercializo, vale, y aquí concluyo, no, al contrario, ahora hay unos esfuerzos de monitorización que me permitan asegurarme que no existe data drift, que no existe model drift, o sea, que los resultados que yo estoy teniendo son al menos los mismos que yo tengo establecidos como mínimo, que siendo realistas, los datos con los que se investigan están siempre muy trabajados, los datos de un entorno real no suelen ser iguales, hay faltantes, no tienen la misma calidad, no se puede repetir esa prueba. Si yo estoy entrenando un modelo y tengo 1000 adquisiciones y es un desastre, pues igual busco las 500 mejores para entrenarlo. Pero luego en mi momento productivo yo voy a tener buenas y malas, y no voy a poder volver a llamar a un paciente porque esto o sea, la adquisición no es perfecta, o porque me he olvidado un dato. Entonces, combinando todos los reglamentos y las leyes existentes, hay un trabajo sobre todo, de análisis de riesgos, bien introducidos por la inteligencia artificial o bien por los datos, que hay que comenzarlo de manera muy temprana, porque puede ser que los datos con los que yo he llegado a mis conclusiones tengan sesgos si yo no los tenga identificado. Luego voy a tener que repetir gran parte del trabajo para poder llevar eso a un producto sanitario. Entonces ahí hay un dimensionamiento extra de esfuerzo, como decía antes Tania, de especialistas. Cada vez necesitamos más especialistas para poner en el mercado lo mismo, y sobre todo por una razón, que es tener las garantías que requiere la Unión Europea y que vehiculiza a través de estos dos reglamentos, de que los productos que lleguen al mercado sean seguros y útiles para los pacientes. Gracias, Lucas. Marcelo, creo que hay una buena entrada ahí con lo que menciona Marcelo con el tema normativo y de regulación. Una de las cosas que llama la atención particularmente de la herramienta de Fundación 29 es cómo veis la parte de compliance, cómo funciona o cómo habéis logrado que esta herramienta cumpla con la normativa europea. Pues sí, bueno, en nuestro caso no manejamos datos personales, es decir, sí se permite, bueno, añadir edad y sexo porque es fundamental para el diagnóstico, pero tenemos un sistema que de forma automática detecta cualquier información personal que el usuario puede añadir y le elimina automáticamente.
no guardamos ningún tipo de información, es decir, se elimina luego de terminar la sesión. Y bueno, está, digamos, la solución está, digamos, implantada en servidores europeos, es la nube de Azure, con lo cual la información no sale del espacio europeo de datos. Y bueno, y al final es un sistema cerrado, o sea, la funcionalidad que vieron, si no le permite al usuario tampoco salirse mucho más de ese input, que puede refinar con algunos síntomas adicionales, pero no le da un grado de libertad como para que pudiera por error introducir, por ejemplo, información personal, ¿no? Tenemos auditorías periódicas y bueno, hemos pasado en el caso del CERMAS, digamos, todo el control de la Oficina de Seguridad Informática, ¿no? Entonces, bueno, con estas medidas lo que hemos intentado es reducir la exposición al riesgo lo máximo posible, ¿no? Para poder cumplir con GDPR. Muchas gracias, Marcelo. No tengo registrado en este momento ninguna pregunta, así que continuaré si queréis, nos queda poco tiempo, así que creo que valdría la pena hacer una pregunta general y pedir una breve respuesta de cada uno de nuestros ponentes. Y muy sencilla, ¿qué, qué viene en el futuro? ¿Cómo veis los siguientes 2 años en este campo? Y si queréis, lo hacemos al revés, Marcelo. No sé si quieras comenzar tú y nos vamos con el dial al revés. Ujú. Vale, bueno, en el caso concreto nuestro lo que pretendemos es expandir la solución lo máximo posible. Actualmente, digamos, la versión libre pues se accede desde todo el mundo y eso está en crecimiento. Y lo que es la versión, digamos, ya de integración con el sistema sanitario, estamos pretendiendo que abarcar cada vez más comunidades autónomas y el objetivo final es que entre dentro de lo que es el proyecto UNICAS, que es un proyecto nacional de enfermedades raras, donde se está definiendo un catálogo de servicios donde cada comunidad autónoma autónoma va a poder, digamos, consumir esos servicios y bueno, consiguiendo esa integración, seremos capaces de llegar a la mayor cantidad de centros hospitalarios, ¿no? Esos, digamos, los planes que tenemos en cuanto a la herramienta, ¿no? En cuanto quizás a lo que es el desarrollo tecnológico, bueno, la herramienta lo bueno que tiene es que con cada modelo, con cada actualización de OpenAI en este caso, pues la herramienta va mejorando su capacidad diagnóstica, ¿no? Su nivel de precisión, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, estamos con una línea de investigación que es tratar de incorporar multimodalidad, ¿no? Incorporar imagen, por ejemplo, en este caso, para mejorar el diagnóstico. Esas son un poco las líneas de trabajo. Muy bien, gracias. Lucas, si quieres comentar también tu. Bien, a ver, yo tengo dos aportes, ¿no? Uno, en los próximos 2, 3 años, pues a nosotros nos gustaría haber llegado al mercado. Es un proceso que, estimación de esfuerzos, igual en año y medio ya estamos, por el proceso de certificación y todo. ¿Cómo veo el futuro? Yo veo un embotellamiento. Yo veo un pequeño embotellamiento entre el gran salto de las soluciones de inteligencia artificial, que vamos a tener una reorientación, las cuales se queden dentro del marco de investigación y no quiere decir que esté mal, quiere decir que sus resultados serán principalmente investigacionales y luego pues se validarán y crearán marcos nuevos donde poder realizar una prestación clínica, pero que a nivel de producto sanitario o de sistemas de alto riesgo de inteligencia artificial vamos a tener un pequeño embotellamiento por el marco regulatorio, ya que los organismos notificados encargados de auditar y de realizar las declaraciones de conformidad de estos dispositivos van a tener que especializarse mucho y la inteligencia artificial ahora mismo están haciendo. Saldrán nuevas aplicaciones, ya no sectoriales, sino había modelos de descubrimiento, modelos predictivos, ahora generativa, largos modelos de lenguaje, hay fuertes, hay débiles. Esto es un paradigma nuevo
y se requiere una expertise importante para poder hacer valer los reglamentos. Entonces yo veo ahí que precisamente en ese plazo, igual 3 años, 4, pues a la hora de llegar al mercado habrá un pequeño embotellamiento, sobre todo para los sistemas de alto riesgo por el marco regulatorio que nos han ofrecido. Garantista, importante, no estoy en contra de él, pero habrá una espera para poder llegar al mercado. Muy buena reflexión, Lucas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tania, Pues yo espero que ya tengamos la versión 1 de AIDA para dentro de 2 años. Y también te puedo decir que el año pasado, en el Congreso Europeo y en el Americano de Oncología de la Inteligencia Artificial, se aceptaban algunos pósters. Este año ya fueron presentaciones orales. O sea que el desarrollo está yendo a pasos agigantados y yo creo que igual ya para dentro de 2 años alguna herramienta ya utilizada en práctica clínica llegará. Es lo que creo, sobre todo donde más estoy viendo que, por lo menos lo que es mi campo, en lo que es la imagen patológica, se está utilizando ya para ayudar como una herramienta útil para el patólogo. Y como decía Lucas, también en las imágenes donde yo veo más cerca, ¿no? Pero como también comentaba él, creo que esto va a explotar por todas partes y la cosa va a ser como que también seamos críticos a la hora entonces de cómo hacer una buena práctica clínica y un buen uso. gracias. Y Ricardo, para cerrar, entiendo que tú tienes que saltar inmediatamente en 2 minutos. Sí, yo me sumo a la reflexión que nos ha hecho Lucas. Yo no voy a hablar de cómo veo el futuro, desgraciadamente no me alcanza, pero sí cuáles son los retos inmediatos. Los retos inmediatos se llaman gobernanza multinivel, es decir, gobernanza ética, gobernanza de datos, gobernanza administrativa y gobernanza tecnológica, y cambio cultural. Las personas que nos están viendo y escuchando ahora, o nos vean y nos escuchen en diferido, no deben llevarse una falsa percepción. Están hablando, aquí hoy, estamos sentados juntos, innovadores, o si se prefiere no ser tan pretencioso, early adopters. Nuestra percepción está sesgada. Es decir, el cambio cultural y los modelos de gobernanza que debemos implementar en la empresa y en la administración pública española son sustanciales. La mayor parte de la población investigadora, la mayor parte del soporte legal, la mayor parte de la gestión y dirección estratégica de empresas y administraciones necesita una revolución mental y un cambio de approach, de estrategia, basado en los pilares que he señalado, gobernanza multinivel y gestión del cambio, o si no, el cuello de botella, el pequeño embudo al que se refería Lucas, podría convertirse pues más o menos en lo que ocurre en una ciudad como Madrid cada día a las 7 de la mañana. Muy bien. Pues agradezco mucho vuestro tiempo. Estamos justo a tiempo de concluir este webinar. Espero que haya sido de interés para la audiencia. Para mí lo ha sido, he aprendido mucho. Y nada, encantado de seguir colaborando con todos. Aquí la gran oportunidad es de seguir compartiendo este conocimiento para pues lograr acelerar estos desarrollos que tanto necesitamos. No sé si alguien quiera comentar algo para cerrar, si no, concluimos el webinar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, me voy corriendo.